hablar, que también entran en el parcial. Yo el otro día me parece que les había dicho de economía popular, en realidad es un texto solo de economía popular, y está muy patente en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, así que les pido que también lean, es un texto solo y en realidad tanto soberanía alimentaria como economía popular tienen que ver con objetivos de política agraria, ese es el sentido. El otro día, vieron que estuvimos hablando de renta agraria diferencial, después abrimos también a preguntas por el tema del parcial, si en las lecturas tuvieron alguna dificultad. El otro día charlábamos respecto de la renta agraria, que nosotros tratábamos de introducir ese concepto precisamente porque está en la base del conflicto de intereses o de los conflictos de intereses que atraviesan la política agraria, ¿no? En todo esto que fuimos haciendo, desarrollo de la estructura agraria, vimos cómo esos intereses se iban manifestando, y bueno, nos interesaba que estuviera esto de la renta agraria porque es digamos, es un nudo central para entender precisamente las asimetrías, para entender, como les decía, los conflictos que se dan dentro de la estructura agraria o en las relaciones de la estructura agraria. En el caso de la soberanía alimentaria y de la economía popular, son dos conceptos que incorporamos en algún momento. También nosotros hablábamos del desarrollo, creo que yo les había comentado, pero por ahí me olvido. Lo que pasa es que después le empezó a dar la titular en sus clases, entonces, bueno, abandoné un poco esa idea de hablar sobre el desarrollo. Yo creo que me parece que es un gran tema para abordar política agraria. Si uno piensa en la política agraria, ¿sí? Y piensa en esto que decíamos de las relaciones y de si es necesaria una transformación o un cambio o no, tiene que también pensar, bueno, cuál es, como digamos, la agricultura, la ganadería, están en la base productiva, pero principalmente están en la base de supervivencia, de reproducción social, diríamos, de todas las personas que habitamos en el país. Entonces me parece que es importante también referirse a, bueno, a qué es lo que se quiere en cuanto al desarrollo. Ya la palabra desarrollo tiene una connotación bastante ligada a estos valores que veníamos hablando, y hoy por hoy hay inclusive discusiones respecto a, bueno, si utilizar ese término, si hablar de desarrollo, porque desarrollo siempre trata de identificarse con crecimiento económico, pero en realidad eso no, digamos, no asegura que exista equidad, que exista igualdad, digamos. La palabra desarrollo tiene una fuerte connotación con toda la ideología que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Y después de la crisis del 30, ¿no? Tiene toda una connotación geopolítica. Pero bueno, admitiendo estas dudas que genera la utilización de la palabra, van a ver que muchas veces se utiliza el término desarrollo sustentable. Bueno, no hay problema, Alfredo, está bien. Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Sostenible tiene una más marcada tendencia económica, y sustentable, lo van a ver esto con Marisa cuando vean el artículo 41, si es que ya no empezaron con eso, de la Constitución, es un poco digamos, tiene consigo un sentido de equidad, y no solo una equidad generacional para nosotros que estamos ahora aquí, sino también intergeneracional. Esto de cuidar los bienes comunes, de cuidarlos para las generaciones futuras, ¿no? Y en hablar de las generaciones futuras implica de no expoliarlos, bueno, y acá es donde entra un poco lo que charlábamos de la ciencia, digamos, de la ciencia al servicio de qué, ¿sí? Del capital, si de la acumulación, si de solamente el beneficio para algunos y no para las grandes mayorías. Así que bueno, ya les digo, no les doy lectura sobre el tema de desarrollo porque bueno, Marisa lo abordaba, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero bueno,
me parece que también en la Facultad de Derecho, y hablando de política agraria, uno tiene que referirse a estas cuestiones. Y después, dentro de esos grandes trazos de desarrollo y de política agraria, tenemos estos dos conceptos de soberanía alimentaria y de economía popular, que digamos son o pueden ser objetivos de política agraria, ¿sí? O sea, así como decíamos que Vivanco hablaba como grandes objetivos, esto de la conservación de los bienes naturales, el aumento de la producción y la productividad, y también el progreso, esa palabra también es bastante discutida, pero bueno, digamos, si quieren la posibilidad de ascenso social de la familia productora, o sea, de las personas, o sea, pone la mirada sobre las personas, o lo analiza, mejor dicho, esa escala, también podríamos pensar en estos dos conceptos como objetivos. En el caso de la soberanía alimentaria, por eso tienen ustedes un texto, tiene raigambre en acciones y prácticas que se han venido desarrollando en el mundo, porque es un movimiento social, la vía campesina, ¿sí? La Vía Campesina es tienen inclusive página de internet, si quieren entrar pueden ver ahí noticias, es un movimiento de campesinos, de originarios, de gente que trabaja la tierra y tiene una inserción global, digamos, planetaria. Hay campesinos de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de todo el mundo. Y han venido llevando acciones principalmente después de los 90 y con lo que ya hemos charlado, y hemos tratado de charlar, que es el consenso de Washington y toda la oleada neoliberal, ¿no? Esta etapa en la que estamos ahora del capitalismo. Entonces, digo acciones y prácticas porque no solamente se quedan en discursos y en documentos, sino que llevan adelante un montón de acciones y de prácticas esperanzadoras, desde mi punto de vista, a nivel mundial. Tienen reuniones todos los años, no sé ahora con la pandemia qué es lo que habrá pasado. Lo que sí sé que fueron ellos los que impulsaron que las Naciones Unidas, que en las Naciones Unidas se diera la declaración de los derechos de los campesinos y de las personas que trabajan en zonas rurales, que también tienen ustedes en el material de lectura. Es interesante pensar, uno dice, bueno, por ahí es una declaración, no es vinculante, pero bueno, que exista en el seno de las Naciones Unidas un oído para escuchar esas voces y que a partir de eso se haya dado esta declaración que contiene el concepto de soberanía alimentaria y mucho de las relaciones de valor, de las relaciones, mejor dicho, sí, de valor también, que trae consigo la economía social, solidaria, popular, me parece que es una referencia importante, ¿no? Así que si uno tuviera que trazar un poco el marco de esto que estuvimos hablando, respecto de la agricultura familiar, pequeños productores, campesinos, pueblos originarios, tenemos esta acción internacional y este marco también internacional, ¿no? Les decía entonces que los que acuñaron el concepto de soberanía alimentaria y lo pusieron como una bandera, en realidad también se habla de soberanía y seguridad alimentaria, son los miembros o el movimiento de la Vía Campesina. La soberanía alimentaria en sí no es ningún misterio, por eso les digo que es algo corto y es solamente para entenderlo, digamos. Tiene que ver con preguntarse primero hay que preguntarse, y después responderse sobre estas cuestiones que yo les tiré así cuando nos estábamos yendo en la última clase, que quiere decir qué producimos como pueblo, ¿sí? ¿Qué producimos como pueblo? ¿Cómo lo producimos? ¿De qué maneras? ¿Con qué técnicas? Vieron que también charlamos de esto. Y después, ¿qué comemos? ¿No? ¿Qué es lo que decidimos tener como alimento? En eso consiste la soberanía alimentaria, consiste en la posibilidad o el derecho, porque es un derecho de los pueblos, a decidir sobre estas cuestiones, ¿sí? Fíjense que no es algo menor, sino que
es, digamos, el nudo central, pasa por el alimento, pasa por el acceso a los alimentos, y alimentos sanos y seguros y saludables, ¿sí? Es un derecho de los pueblos, así como reconocemos el derecho a la alimentación en términos internacionales, bueno, tenemos que volver a decir que es necesario para eso una soberanía alimentaria, ¿sí? Porque, tal como está a pruebas vistas, que los estados se han olvidado de esto. O sea, nosotros venimos con el formato, con la estructura del Estado moderno, del Estado de Derecho, en donde la soberanía reside en el pueblo, pero saben que tenemos representantes, se ejerce el gobierno por parte de representantes. Bueno, muchas veces, o parece que eso es olvidado, este derecho es olvidado, y sobre todo esto de producir, qué producir y cómo, ¿no? Porque estamos hablando de movimientos campesinos, que hay un montón, no hemos mencionado en cuanto a los sujetos, ustedes los tienen mencionados en el texto de la Toada y en algunos otros textos, pero en la República Argentina hay un montón de movimientos campesinos. El Frente Nacional Campesino es a nivel nacional, y después hay movimientos campesinos en todas las provincias argentinas. Acá, por ejemplo, en el cinturón frutihortícola del Gran La Plata, tenemos un frente, que es el Frente Agrario Regional Campesinos. Ellos se autoperciben como campesinos, ¿no? La agricultura familiar de los cinturones, hortícolas, florícolas y frutihortícolas, tienen ciertas características particulares, pero se reconocen a sí mismos como campesinos. Así que bueno, les decía que no es algo menor. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho de producir lo que se quiere comer, de producir y de qué manera se lo produce, es toda una gran bandera en estos conflictos de intereses de los que venimos hablando, ¿sí? Por más que diga, bueno, una familia productora puede tener su pedazo de tierra para poder cultivar lo que quiere comer y autoabastecerse, ahí tenemos el primer problema, ¿sí? Porque uno de los problemas es precisamente la tenencia de la tierra, ¿sí? La tenencia y de la propiedad, ni que hablar, ¿sí? Entonces, ahí hay una limitante, un obstáculo que no permite precisamente el desarrollo de esto como en términos de libertad, digamos, ¿no? Se dice, bueno, si quiere producir, que produzca sus alimentos, ¿no? Y las comunidades lo mismo. Lo que pasa es que no, uno de los primeros obstáculos es el acceso a la tierra, y después otro de los obstáculos es que si quiere tomar eso como un modo de vida, como una forma de vida, tiene inconvenientes en lo que tiene que ver con la forma de producir, ¿sí? Digamos, el mercado lleva a que la persona que tiene esa actividad como forma de vida, la de cultivar alimentos para autoabastecerse y para, con el excedente, venderlo y poder cambiarlo por otros bienes que necesita para su subsistencia, para sus necesidades vitales, digamos, no lo puede hacer por ahí utilizando técnicas que llevan más tiempo, técnicas que implican esperar procesos biológicos de animales y de vegetales, sino que, bueno, todo apunta a que sea rápido ya y a vender ese paquete tecnológico del que hablamos, ¿no? Es importante esto después en las diapositivas del PowerPoint también está repetido otra vez, pero no es que uno diga, bueno, le da lo mismo al productor hacer agroecología o hacer productos orgánicos que utilizar químicos aún en 1 hectárea, 1 hectárea y media, o utilizar invernáculos, los invernáculos que son estructuras de madera con plástico. Hay una fuerte voluntad en muchos productores, sobre todo en estos últimos años, de sumarse a la agroecología o a las producciones orgánicas. Lo que pasa es que no es difícil, o sea, no es fácil salirse de ese circuito, de ese círculo de tener que vender para poder vivir, ¿sí? Entonces, hay muchos testimonios en internet. Si ustedes entran a las páginas, no sé, de la UTT, por ejemplo, que es la Unión Trabajadores de la Tierra, ahí tienen otro movimiento campesino de pequeños productores originarios que también se desarrolla en todo el país, tiene, digamos, no solamente aquí en La Plata, seguramente habrán escuchado, hay un almacén de la UTT,
cerca de la estación de trenes, ahí en 1, entre 43 y 44. También otras como el MTE Rural, que también es otro movimiento social. Eh, pero digamos que digamos, lo que estas organizaciones tratan de hacer es de, bueno, apoyarse, de acompañarse entre sí los productores para poder hacer el cambio, la transformación hacia una producción que no tenga venenos, que no tenga químicos, se llaman elementos de síntesis química, tanto sean fertilizantes como químicos, como también los que matan plagas, digamos, los que son eh, fungicidas y un montón de plaguicidas, digamos, ¿no? Plaguicidas y fertilizantes químicos. Pero les digo que no es fácil porque digamos, ellos están digamos, primero que hay que esperar al suelo, hay que esperar que el suelo se cure de alguna manera, porque si ya venían usando químicos, lleva un tiempo el poder rescatar los suelos para que realmente sea una producción, digamos, no química, para que no tenga esa contaminación. Y bueno, y después hay que esperar también, como les decía, los procesos de los vegetales, incluso de los animales. Vieron que ahora está la discusión esta de los cerdos o las factorías, que ya hemos hablado. Bueno, la cría de cerdos en realidad no es así, se hace a campo, en chiqueros, en corrales, se puede alimentar el animal con maíz, con pellet de otros vegetales. Lo ideal es tener algo mixto, o sea, poder cultivar. Hay granjas inclusive que funcionan de esa manera, donde cultivan ellos mismos el alimento para los animales, tienen un excedente que también comercializan y alimentan a los animales con ese maíz o con el pellet de lo que siembran, ¿no? Digo esto como algo integrado, pensado integralmente, como una explotación pensada integralmente. Pero bueno, eso implica más tiempo, implica entonces, digamos, costos que son por ahí. Si uno escucha, les decía, los testimonios, en realidad, haciendo el balance a posteriori, los costos que se tienen son menores, porque en realidad ellos hacen lo que se llaman insumos bioorgánicos, que son insumos preparados a base de elementos naturales. Nosotros tenemos acá en La Plata una biofábrica que está acompañada por la Universidad de La Plata, por la Facultad de Ciencias Agrarias, y también de Ciencias Veterinarias, porque es un emprendimiento conjunto, una biofábrica para precisamente elaborar esos, no sé, por ejemplo, hay uno que se llama purín de ortiga, que se hace en base a ortiga. O sea, y esto tiene mucho que ver también con las identidades regionales, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, hablamos de lo que es la agroecología, que creo que algo habíamos charlado en algún momento, que la agroecología implica no solamente para muchos, inclusive hay un autor que se llama Omar Giraldo, que desarrolla, es colombiano él, que está viviendo en México, que desarrolla mucho estos conceptos de agroecología, y en realidad ven a la agroecología como, como movimientos sociales, no lo entienden solamente como una técnica, ¿sí? Ni siquiera como una ciencia que apunta a buscar, a ver cómo se puede generalizar una forma de producir y se queda solo en eso, sino que ven en la agroecología un movimiento más amplio, ¿no? Que llega incluso hasta discutir estas reglas de acumulación y las reglas de explotación que se dan también en el trabajo rural, y con eso también muchas veces se enfrentan a los estados, ¿no? Fíjense que nosotros vinimos hablando en todo este tiempo de que el sentido común hegemónico, o lo que domina, es esto de la forma de producir de los agronegocios, ¿sí? Que también ha permeado en el cultivo, por ejemplo, de pequeños agricultores, tal el caso de la agricultura familiar acá en el cinturón flor y frutihortícola del Gran La Plata, ¿no? Y ha permeado porque se transforma en eso, ¿no? En un maestro, que es Roberto Ringueler, antropólogo, habla él de un sentido o un contexto social facilitador, ¿no? O sea, porque es como que, bueno, el sentido común lleva a que precisamente esa sea la forma más eficiente, entre comillas, de producir. Entonces también es difícil salirse de ese sentido común, ¿no? Tiene que haber
cosas muy profundas, y por eso estos autores que yo les digo, como por ejemplo Mar Giraldo, Peter Rosset, hay todo un movimiento internacional, y también la, eh, la vía campesina, si es por eso, también adopta la agroecología precisamente como una forma de producir que se ajusta, que tiene que ver con esto que decíamos de la soberanía alimentaria. ¿Sí? Están relacionadas íntimamente. O sea, hoy por hoy, muchos dicen, bueno, la agroecología ahora es una moda, está de moda, pero bueno, hay que sacarse esos prejuicios, me parece, y tratar de analizarlo como una vía posible para una vida mejor, para nuevas formas de producción de la vida, para todos, o sea, no solamente para quienes están produciendo los alimentos, para quienes cultivan, crían animales, sino para todos, ¿no? Para los que, entre comillas, consumimos esos alimentos. Y hay también, me Profesora, parece, hay una... Y, sí, Agustina. y le hago una pregunta. Yo estuve viendo Sí, uno de los textos que está de soberanía alimentaria en cátedras, y cuando da la sí, definición habla en una parte del dumping o algo así, no sé si se dice así, y busqué bien qué quería decir, y por la definición que encontré es cuando se venden los alimentos por debajo del coste, decía que, que se deberían vender. ¿Está bien esa definición? Porque no tenía dudas. sí, sí, eso te afecta, tiene que ver con las reglas de competencia, ¿no? Y hacer dumping es vender más barato para vender, ¿no? Claro, Si uno lo mira en grandes empresas, digamos, si lo mira en empresas grandes que tienen capitales, es como una competencia desleal, ¿sí? Es vender, digamos, claro. más barato para captar la demanda, pero en el caso de los productores familiares y de los pequeños productores, fíjate que se da que a veces en realidad son obligados a vender a menor precio de lo que es el Sí, costo, ¿sí? Son obligados porque tienen que seguir subsistiendo. Acá también viene un poco, esto tiene que ver con la comercialización y se vincula con lo de economía popular, tiene que ver un poco con cómo se vende, cómo la agricultura familiar se inserta en el mercado, los pequeños productores, ¿no? En el caso del cinturón, por ejemplo, la venta se hace a lo que se llama culata de camión, ¿sí? El bien. productor generalmente, muy pocos tienen un transporte, ¿sí? Para llevar lo que producen, los cajones de lechuga, los cajones de espinaca, de acelga, la zanahoria, lo que sea que producen, muy pocos tienen transporte para llevarlo a los mercados concentradores. Otro gran detalle, y digamos, lo copiamos también de los mercados tradicionales, ¿no? Esto de tener mercados Perfecto. concentradores que favorecen la intermediación. Bárbaro. Entonces, No, yo lo que quería sí, igual, tener en claro sí, que sí, esto sí, que había entendido que el dumping era como una cuestión que va en desmedro justamente de por ahí los productores más pequeños o productores familiares. Quería saber si estaba bien esto que había entendido. Así que perfecto, muchas gracias. sí, sí. Y en el caso de la agroecología, también pasa que, por esto que les digo, de las esperas, y por esto que les digo de tener que dejar esperar el suelo, dejarlo respirar, de hacer rotación, de no usar invernáculo, por ejemplo, y estar, digamos, afectados a lo que es un área natural de la actividad agraria, que es ese riesgo de lluvias, de granizo, de heladas. Acá también en el cinturón nosotros hemos tenido tormentas que volaron invernáculos. Bueno, en el caso del productor que decide hacerlo agroecológicamente sin invernáculo, tiene, digamos, ese área bien patente o bien sobre su producción. Entonces, digamos, esos son también costos, inclusive hay otro costo muy importante que casi nunca se tiene en cuenta en la agricultura familiar, que es el costo del trabajo del productor y de la familia en sí, porque trabaja la mujer, trabajan también, ni que hablar ya del trabajo de la mujer, que siempre es doble, ¿no? O sea, siempre tiene el trabajo en la quinta, trabaja a la par del hombre, muchas veces las mujeres se encargan inclusive había una nota hace poco que estaba leyendo de cómo con la pandemia, con el tema de la pandemia, acá en el cinturón, las mujeres se habían organizado y ellas eran las que hacían el transporte y de manera comunitaria o colectiva entre varios productores, ¿no? Se habían, están manejando cosas que por ahí antes no hacían.
Y les digo que la mujer trabaja a la par y los hijos también, muchas veces son menores, según la ley del Estatuto del Trabajo Agrario, está permitido después de los 16 años trabajar una cantidad de horas por día y siempre con la asistencia de los padres, así que eso sería lo que sería trabajo formal, digamos, pero muchas veces también trabajan menores de 16 años, ¿no? En las producciones. Y ese costo tampoco se cuenta, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué? Porque además al competir el productor que hace agroecología con el productor que hace convencional, muchas veces le resulta más costoso, ya les digo, haciendo la cuenta en el después, en el año, a los 2 años, a los 3 años, hay estudios, inclusive hay trabajos científicos que sean académicos que se han realizado, que bueno, muestran que los costos en realidad van disminuyendo y son menores, porque todo lo que es agroquímicos, todos lo que son venenos, están en dólares, los fertilizantes y los plaguicidas están todos en dólares, entonces en definitiva terminan ligados a este otro problema que es externo a la producción que tienen, ¿sí? En cambio los bioinsumos, inclusive esto de las biofábricas que yo les digo, que son insumos producidos localmente en muchos lugares, se venden también, incluso hay fábricas actualmente de bioinsumos que venden, comercializan esos bioinsumos, hay una por ejemplo en Mendoza, que es bastante conocida, que vende bioinsumos, pero bueno, digamos, como los costos al principio, los costos son por ahí un poco más, y van, como les digo, en realidad no pueden venderlo porque no pueden competir. Muchas veces terminan vendiendo verdura agroecológica al mismo precio que se paga la convencional, ¿sí? Eh, pero bueno, esto que les decía de la venta culata de camión también es importante tener en cuenta, porque fíjense que, digamos, para comercializar, el productor, como les digo, tiene que contratar a un camión, a un transporte, y ese transporte es el que le compra al productor, ¿sí? No es que contrata el transporte y el productor directamente fija el precio con el mayorista que está en los mercados concentradores. Por ejemplo, acá en el mercado de La Plata o en el mercado central, para donde va casi toda la producción de acá del cinturón hortícola de La Plata. No, sino que si fuera así, habría una sola intermediación, que sería del productor al mayorista directamente, y después, digamos, los minoristas, las verdulerías, irían y comprarían en el mercado concentrador. Hay otra intermediación más, que es la de él que hace el transporte. Muchas veces hay muchas familias que se han organizado ya, y los mismos que son mayoristas en el mercado tienen el negocio del transporte también. O sea, para ellos sí, no funciona como una intermediación para estos mayoristas que a su vez hacen el transporte, porque ¿qué es lo que hacen? Tienen el puesto mayorista en el mercado y con un transporte propio van y compran al productor en las quintas, en la zona de quintas, ¿sí? Y ahí le pagan a un precio que en realidad el productor a veces no puede ni chequear ni ver, porque supuestamente es el precio del mercado concentrador, supuestamente por el libre juego de la oferta y la demanda, tiene que ver también con la estacionalidad, con el tiempo, pero en realidad el productor está trabajando todo el día, se levanta a las 4 de la mañana, carga, descarga, a veces terminan pagando para que no se le pudra la verdura, no sé, 60 pesos, 70 pesos, un cajón de lechuga que tiene como 10 kilos de lechuga, y después en la verdulería uno ve que sale 150 el kilo de lechuga, y un cajón entero al productor se lo pagan 70 pesos, 100 pesos, depende de la época también. La lechuga es una de las cosas que es más fácil producir y es más barato producir, y más rápido también, por eso lo que son hojas verdes, por ejemplo, acá en el cinturón, para zafar un poco, los productores lo que hacen es tener hojas verdes y después diversificar con otras cosas, ¿no? Pero las hojas verdes son de más rápido crecimiento, renovación más rápida, y es un poco más barato producirlas. Pero si se usan semillas híbridas o semillas que son cruzas, digo, esto de la hibridación tiene que ver con eso, inclusive semillas genéticamente modificadas, porque también hay, todo es en dólares, ¿sí? Pero por eso les digo, hay los que se llaman circuitos largos de comercialización,
o comercialización convencional, entre comillas, porque lo convencional es esto que se ha instalado, que tiene que ver con esto de sucesivas intermediaciones, que es un poco el reflejo de lo que pasa con la comercialización que habíamos visto para el caso de los agronegocios, o de los cereales, o de las oleaginosas, ¿no? Es como repetir el mismo esquema. Y entonces el precio se va aumentando a partir que vamos pasando de mano en mano con las intermediaciones, ¿sí? Entonces, por eso hay una ligazón importante entre lo que es la soberanía alimentaria, la forma de vida agroecológica, y ahí también nos toca a nosotros lo que son circuitos cortos de comercialización, ¿sí? En estos circuitos cortos de comercialización, lo que se busca precisamente es sacar todas estas intermediaciones y que el productor le pueda vender directamente al consumidor. Acá tenemos el concepto para lo que es la soberanía alimentaria, se habla por ahí más que de consumidores, de comensales, ¿sí? Porque la idea que también conlleva esto, tanto para la soberanía alimentaria como para la agroecología, que yo les digo hoy por hoy están muy relacionadas, o es la manera que nos puede llevar, así lo entienden los movimientos campesinos y sociales, que practican la agroecología y que la quieren difundir y quieren, digamos, a nosotros como comensales y como consumidores también invitarnos a esa forma de vida más sana y de alimentación más sana, porque precisamente de lo que se trata es de no ver a la alimentación como una mercancía, ¿sí? Esto de la mercantilización del alimento es lo que trae precisamente la inequidad, trae también la pobreza, ¿sí? Trae también la falta de alimentos por gran parte de la población. Si se diera esta soberanía alimentaria y si las familias pudieran producir, o sea, uno lo piensa así en términos de una vida urbana y dice, bueno, yo puedo tener mi quinta, mi huerta, en el jardín, en el patio, pero bueno, hay gente que no quiere, vive en departamento y no lo puede hacer. Bueno, eso tiene también que tener consigo un distinto sentido de la comunidad y lo que es la vida en común, ¿no? Porque nadie le va a pedir, o sea, porque uno diga, bueno, es mejor la agroecología, hay que buscar la soberanía alimentaria, nadie le va a pedir a todo el mundo que digamos, que se cultive su propio alimento, ¿sí? O que elabore, que tenga su propio alimento, sino que precisamente de lo que se trata es de permitir el espacio, atendiendo a estos conflictos de intereses de los que estamos hablando, para que quienes quieran hacerlo lo puedan desarrollar, ¿sí? Y en el caso de la agricultura familiar, de las familias campesinas, poder hacerlo y permitir que esos productos puedan llegar a los comensales, ¿sí? Puedan llegar a los consumidores. La mejor manera es esta que les digo, sin intermediación, para que no se encarezca, porque se encarece el costo de los alimentos precisamente por todas estas cuestiones, ¿no? Y esto tiene que ver también con las reglas de valor que estábamos hablando en algunas clases que yo por ahí les he dicho, ¿no? Que tiene que ver con lo que implica el capitalismo, y les vuelvo a decir que con esto no estoy queriendo decir que, bueno, hay que cambiar todo de un día para el otro, todo tiene que ser diferente, todo... No, en realidad los cambios pueden ser paulatinos, y uno puede tratar de entender y de sumarse a esos cambios y esas transformaciones, ¿sí? Una manera puede ser, por ejemplo, comprando en las ferias, que lo que hacen es poner en práctica, evidenciar estos circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Cada vez, fíjense, yo les hablaba recién del almacén agroecológico de la UTT, la Unión de Trabajadoras de la Tierra, también el MT Rural, que se llama el mercado pueblo a pueblo, que está en 8, entre 50 y, creo que es 8, 53 y 54, y hay, digamos, distintos, hay otro 8, 54 y 55. Gracias, Santiago. Ahí me dice, con esto les estoy tirando ya lugares para que puedan ir a comprar, ¿sí? Son ventas directas, en el caso de este pueblo a pueblo, y también de la UTT, con los almacenes que ellos le llaman almacenes soberanos, han constituido su propia comercializadora.
¿sí? O sea, fíjense que es una manera también de buscar una alternativa a estas reglas de comercialización y de mercado de la que hablábamos y que encarecían todos los alimentos. Entonces, tienen su propia comercializadora, o sea, los productores colectivamente reúnen lo producido en esa comercializadora y se vende a lo que ellos llaman un precio justo, ¿sí? El precio justo es justo, tanto para el que produce, no pasa esto de la culata del camión, que yo les digo, que terminan vendiendo por ahí abajo del costo, y ahí vuelvo con lo que decía Agustina, esto sería un dumping, pero un dumping no buscado por los productores, sino que se les impone ese valor que es más chico por ahí de los costos, o que no incluye ni siquiera los costos del productor, que lo vende así porque necesita recuperar y necesita comer, y la familia precisa vivir también, entonces termina vendiendo a un precio más bajo inclusive que el costo de producción. No, y les decía Bueno, entonces de que en hecho, Constitución hemos no, visto un no, montón de veces sí, en la tele cuando, por ejemplo, llegan camiones a la 9 de julio y se ponen a repartir verdura porque dicen, la verdad que los que nos pagan no es nada, entonces prefieren tirarlo. claro, y sí, muchas veces sí termina, porque además fíjense que si ni siquiera pueden recuperar el costo de la producción, ni que hablar del tema del trabajo, les vuelvo a decir, porque no es que esto también tiene que entrar dentro del precio justo, ¿no? O sea, el trabajo de las personas que están abocadas a esa explotación, de toda la familia. Pero bueno, como no, tampoco, muchas veces lo dejan pudrir o dejan en el suelo, porque tampoco les conviene, ¿para qué voy a levantar la lechuga si me van a pagar 2 mangos? No me alcanza para nada. O sea, su trabajo también ahí, ellos lo valoran y dicen, bueno, por ese precio no me conviene cosechar directamente, ¿sí? Entonces lo dejan en el campo, y bueno, eso abona la tierra, y ha pasado mucho. Bueno, ahora en la pandemia también pasó eh, en varios lugares, pasó mucho con las flores también. El tema de las flores, uno dice, bueno, las flores es algo suntuario, no sé, es alimento para el alma también, ¿no? Pero bueno, detrás de las flores, y acá dice Agustina que es un trabajo muy sacrificado el de los agricultores, y hay aún más es lo que se los desmerece. Y sí, de ahí que nosotros tratemos de visibilizar, y Profesora, Paz, que andaba por ahí. Sí, sí, María. no, que con todo esto Sí, que sí, te usted escucho. está planteando en esta clase, podemos visualizar perfectamente la falta de políticas eficientes, porque así como lo plantea usted de por ahí ir en busca de una transformación, no necesariamente implica que se deje el agronegocio para el sector que siempre, o sea yo lo trato como de ver desde una óptica posible, porque erradicar el agronegocio es utópico, desde mi opinión, es opinión personal. Entonces, una coexistencia es a lo que se debería tratar de empezar a llevar a la práctica. O sea, si tenemos espacio suficiente para que coexistan las dos formas de vida. Sí, sí. Y lo que pasa es que, viste, el tema de, bueno, tienen, acá, vieron que yo les decía, todos los temas que fuimos viendo y todo este tema histórico es como que se va integrando. Sí, la gran pregunta es esa, ¿no? Hay toda que uno dice, bueno, ¿a dónde apunta o para dónde va? Que dice, bueno, en realidad, si uno se fija en lo que ha pasado con los cinturones hortícolas que subsisten actualmente, o sea, uno dice, bueno, los que no subsisten, yo les he comentado, el caso en realidad eso también lo hemos charlado cuando hablamos de los procesos, inclusive de ocupación del territorio, que se daban cinturones alrededor de las ciudades o de los pueblos para el abastecimiento. Es una cosa de supervivencia, de autoabastecimiento de una comunidad, ¿sí? Además de muchos que tenían su quinta o tenían los alimentos aún en zonas urbanas, como también pasa hoy día, también hay una agricultura familiar urbana, de eso se trata, no solamente periurbana, como la de los cinturones. Les decía que en muchas ciudades han desaparecido, también lo hemos visto, por la soja o por la industrialización,
que es el caso de Córdoba, el caso de Rosario, por ejemplo, que también está volviendo con quintas y con parcelas destinadas a la agroecología. Pero en el caso, por ejemplo, del cinturón nuestro y de otros cinturones de las ciudades, las afecta otro tipo de especulación, no ya el agronegocio, no ya las oleaginosas, no ya los cereales, sino otro tipo de especulación que es la inmobiliaria, ¿sí? El hecho de que también el eje central esté puesto en la urbanización hace que las ciudades vayan creciendo, que las ciudades se vayan expandiendo, así como vimos en los mapitas que se expandía la frontera agrícola. Bueno, en las ciudades lo que pasa, lo que se expande es el uso residencial, ¿sí? Muchas veces por ejemplo, en zonas rurales, viviendas como casas quintas o estableciendo countries, que eso ayudan a lo que es el negocio de la tierra, otra mercantilización, la mercantilización de la tierra, y del agua y de todo lo que esté por encima de la tierra, sino que también inclusive gente que no tiene dónde vivir y que entonces ocupa o se asienta en tierras que eran productivas o que son productivas, ¿sí? Habrán visto ustedes o escuchado de lo que son los asentamientos en la zona de Abasto o en la zona de Melchor Romero. Esa es una realidad desatendida, es decir, y ahí hay, es un poco lo de pobres contra pobres, ¿no? O sea, los asentamientos que se insertan en zonas productivas, donde antes, por ahí, o tierras que podrían llegar a cultivarse, y los agricultores familiares sin tierra, y cada vez viendo los precios de los arrendamientos más altos, ¿sí? Porque al expandirse, si hablamos de especulación y de mercantilización de la tierra, cuanto más se avanza en esa expansión, mayor es, al ser mayor la demanda de tierra, aumenta el precio de la tierra. Se van los precios de venta de tierra y se van los precios también de los alquileres que les cobran para arrendar y para producir, ¿sí? Ven cómo funciona, uno ya lo tiene incorporado, pero estas son las reglas de valor y las reglas de juego del capitalismo. Yo con esto no estoy diciendo, hay que, bueno, ojalá se pudiera, por ejemplo, tratar de que esas familias tengan donde vivir, ¿sí? Y que si hay tierras que son fiscales o tierras que se pueden expropiar, que parece una mala palabra, que están ociosas y que se pueden expropiar para que esas familias se asienten, que tengan en ese lugar una vivienda digna. Y en el caso de los productores, que también se permita el acceso a la tierra productiva, que se resguarden esos espacios de producción, ¿sí? Que se resguarden porque tiene que ver con la subsistencia alimentaria, con la seguridad alimentaria, la misma población urbana también. Por eso yo les decía, ¿qué vamos a comer? Si todo es agronegocio, si todo es cereales, oleaginosas, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Sí? ¿Dónde vamos a sacar las verduras si hacemos que desaparezca? Ya sea por el agronegocio o ya sea por la especulación inmobiliaria, los cordones de donde salen los alimentos frescos que comemos. Por eso vieron que el lema de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, y en general de todos los movimientos, es que es el campo que alimenta, si no es el campo que lucra, que solamente busca el fin de lucro, o esto de colocar granos y exportar y demás, sino que es el campo que alimenta, ¿sí? Y no lo estamos cuidando, o sea, directamente no lo estamos cuidando. Así que lo que vos decís de las políticas públicas es importante y tiene un poco que ver con, creo que lo hemos charlado, lo hemos avisorado, justo post elecciones, estas elecciones que tuvimos el domingo, vi muchos reclamos también en ese sentido, que ya se vienen dando desde hace un montón de tiempo, precisamente para tratar de, aunque sea darle la oportunidad, ¿no? Al sector de la economía popular, al sector de la economía social, por eso también un poco de ver esto como objetivo de política agraria, de que puedan cumplir con eso que es su forma de vida, que puedan llevar adelante su forma de vida y tratar de sostener la provisión de alimentos en precisamente esa economía popular, ¿sí? Y no en grandes capitales que y además son concentrados, monopólicos, que también son dueños de los medios de producción o de la tierra, o que pueden pagar miles de dólares por arrendar un campo acá hoy, mañana en otro lado, después en otro lado, para hacer soja o para hacer oleaginosa.
Entonces, esto de la convivencia que decías, María, son dos lógicas distintas, ¿no? La de la economía popular es una lógica que se basa sobre otros valores, ¿sí? Los valores, no, eso también, no sé si en el texto que les di está, pero es interesante, porque los valores no son tanto de competencia, por ejemplo. La palabra del agronegocio y de la comercialización convencional es esta de la competencia, ¿sí? En la que, como decía Agostina, está el dumping de aquel que hace competencia desleal, fíjense, y vende a menos del costo, a bajo precio para vender y para colocar. Pero en el caso de la economía popular, está más ligada a relaciones de reciprocidad y de solidaridad, ¿sí? Que se ven en todo, en la organización de los productores, se ve en el apoyo mutuo, inclusive en el caso de la agroecología, el MTE, por ejemplo, que yo les comentaba, el MT Rural, que tiene el almacén Pueblo a Pueblo, ahí en 8, como decía la compañera, ellos tienen una escuela nacional de agroecología que funciona acá en Vieites, en una escuela rural que se llama José Carlos Mariátegui, y tienen una escuela nacional de agroecología para formarse, pero de una manera horizontal. Eso lo han escuchado también, ¿no? Que viene, como decíamos antes, de arriba hacia abajo, que empezó todo eso en el proceso de modernización, o sea, como que el INTA o el Estado lo que hace es bajar línea y que los técnicos le dicen cómo tiene que hacer las cosas, sino que lo que buscan es lo que también a nivel de los movimientos campesinos y que ya se daba en las comunidades de pueblos originarios, era la metodología o el enfoque de campesino a campesino, ¿sí? Son los campesinos que ellos mismos se forman, ¿sí? Colectivamente, o sea, un día hacen un encuentro en una de las chacras, ¿sí? En una de las quintas o en una de las parcelas, y tratan de solucionar el problema entre todos, pensando entre todos, rescatando saberes entre todos de ese productor, ¿sí? Y así se comparten, y esto tiene que ver también con lo que yo les decía antes, que después me fui para otro lado, que es esto de la localidad, ¿no? Del valor de lo local, porque no es lo mismo la forma de producir que hay agroecológica en Jujuy, en Salta, en Mendoza o en Chaco, con otro clima, con otro suelo, con otras producciones nativas y con otras producciones regionales, que lo que se hace acá en el cinturón hortícola de La Plata, ¿sí? Entonces, las técnicas son distintas, los insumos, los bioinsumos también son distintos, las semillas, porque las producciones también son distintas, entonces también ayuda a mantener tanto la soberanía alimentaria como la agroecología y la economía popular, la biodiversidad, ¿sí? Que es otro gran desafío que también tenemos, porque esto de estandarizar la producción, todo tiene que ver con un modelo y el otro, ¿no? Con estandarizar la producción, lleva al monocultivo, ¿sí? Lleva, como la soja está re bien paga a nivel mundial, el maíz también, el girasol, el trigo, solo produzco soja, maíz, trigo, y el resto, o sea, lo que precisamos incluso para comer, ¿qué? Y dentro de fíjense que, por ejemplo, en los cinturones hortícolas, yo les decía esto de la lechuga, de la selga, de lo que son las plantas de hojas verdes, lo que es los verdes, que es riquísimo, pero no solamente comemos esas hojas verdes, sino que otras cosas también. Los productores, cuando recién se instalan en el cinturón, esto ha comenzado en los años 90, digamos, ya viene el Cinturón de la Plata con una tradición de inmigrantes italianos y portugueses, ¿sí? Que después se han convertido en propietarios de la tierra y ahora son los que arriendan o tienen en mediería, porque está esa otra, la parcería, que es a porcentajes, le arriendan o son a parceros dadores de los actuales, digamos, productores, que son en su mayor parte de la comunidad boliviana y paraguaya, ¿sí? Y bueno, en realidad, por eso les digo que la ocupación del territorio platense es muy rica en ese sentido. Cuando recién se instalaban en los 90, por ejemplo, con lo que valían las semillas, con lo que valían los insumos para la compra de todo el paquete tecnológico aplicado a la producción de alimentos, y bueno, les era más barato, por eso les decía yo, hacer hojas verdes y no otras cosas.
Entonces, eso también es una tendencia al monocultivo, ¿sí? Porque si está acogotado el productor, si el productor no tiene posibilidad de vender a buen precio, no tiene posibilidad de subsistir, bueno, va a ser lechuga, espinaca, lechuga, espinaca, lechuga, espinaca todo el tiempo, porque es lo que sale más rápido y lo puede vender más rápido, ¿sí? Si tuviera otra situación, si tuviera otro anclaje, si tuviera otras posibilidades, entonces lo que favorece o florece es la biodiversidad, ¿sí? No solamente lechugas por ahí nativas o semillas nativas de lechuga, o lo que pasa con el tomate platense, por ejemplo, si hay una semilla híbrida y otra semilla genéticamente modificada de tomate, que es ese tomate redondo que uno ve que pareciera que es riquísimo, pero después lo prueba y no tiene casi gusto a nada, ¿sí? En cambio, el tomate platense, que es una semilla nativa que ha sido resguardada por productores de acá de la zona, también la universidad, que tiene un banco de semillas, en realidad es el banco de germoplasma, si así se llama, de la Universidad de La Plata. Bueno, esa es una semilla nativa del tomate platense. Uno los ve por ahí, no tienen la misma pinta, pero son mucho más sabrosos y son tomate de verdad, no es tomate ficticio. Lo mismo pasa con el alcaucil, por ejemplo, por eso nosotros acá tenemos, esas dos producciones son locales y regionales, y con técnicas que hoy por hoy recogen lo que trajeron los migrantes italianos, portugueses, y también lo que hoy por hoy traen los compañeros de la comunidad boliviana o paraguaya, que uno, esto lo digo sin tenerlo con cifras, pero de todas maneras, con cifras digo, con datos empíricos para decirles, pero tiene mucho que ver ese ser campesino, no por nada se llaman Frente Agrario Rural Campesino, que son como 20 cooperativas y asociaciones de acá del Cinturón, que ese ser campesino tiene que ver con precisamente que muchos han migrado siendo campesinos en su tierra, en las provincias de Tarija, por ejemplo, o en Cochabamba, en Bolivia, o en zonas rurales, campesinas de Paraguay también, y entonces traen ese ser campesino, esa identidad para trabajar aquí en la tierra, ¿sí? En el Cinturón, en el caso nuestro, y de otras ciudades del interior del país también. Es el caso, por ejemplo, es la cebolla, ¿sí? La zona cebollera es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones, Pedro Luro, bueno, la mayor parte de la cebolla que nosotros consumimos viene de ahí, igual que la papa de la zona más de Balcarce, bueno, mucho de lo que consumimos viene de ahí, y bueno, ahí también hay muchos migrantes y comunidades de este tipo, ¿sí? Entonces, digo que esto de ser campesino es un rasgo de identidad que nos vincula mucho con ese ser campesino de los bolivianos y de los peruanos, de los peruanos también, pero de los paraguayos que digamos, también tienen mucha raigambre de cultura originaria, ¿sí? Por más que hoy por hoy muchos no se dicen o no se perciben como descendientes de pueblos originarios, muchos sí, muchos lo tienen, por más que no tengan un nexo concreto de decir, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? El saber de los pueblos originarios no es una exageración hoy por hoy hablar tanto, ¿no? Porque uno dice, bueno, así como la agroecología es una moda, también es una moda hablar de los pueblos originarios, de la autonomía, de esos principios de solidaridad y reciprocidad que había, de la existencia de campos comunitarios, de tierras comunitarias, donde todos iban a producir para toda la comunidad, ¿sí? Independientemente de que tuvieran su hábitat, su lugar para ellos y para su familia. Pero eran otras reglas, y sobre todo esto que charlamos siempre del respeto a la naturaleza, ¿no? Porque su vida estaba pensada así, incluso su religión. Fíjense que tenían, yo les había dicho la otra vez, calendarios lunares, y esos calendarios lunares que de alguna manera impactaban o tenían que ver con su religión, con las fiestas que celebraban, con sus expresiones culturales, con las danzas, con los bailes, tenían que ver con el ciclo precisamente de los ciclos biológicos, ¿sí? El día de la Pachamama, que es precisamente en agosto, el 1 de agosto, no por nada es el 1 de agosto, porque es cuando, digamos, se va a empezar recién a cultivar, ¿sí? Cuando después de un tiempo de espera y de falta de producción por el invierno, por las bajas temperaturas, agosto era como la puerta al ciclo nuevo de la agricultura.
¿sí? Entonces por eso se le agradece a la Pachamama, se hace una ofrenda de lo que el productor, de lo que la comunidad tiene, lo que toda la comunidad tiene, y bueno, la idea es esa, pero la fiesta que involucraba religiosa y culturalmente, socialmente, a todas las familias campesinas y de pueblos originarios en su momento, tenía ese sentido, pero estaba inspirado en eso de que la tierra nos da el alimento, ¿sí? Entonces, por eso les digo que todas estas cosas me parece que es importante que las tengamos en cuenta, porque a la hora de ir a comprar a pueblo, por ejemplo ahí en 8, o a la hora de ir al almacén de la UTT, o hay otros canales también que la universidad, por ejemplo en el caso nuestro, la Universidad de La Plata, también tiene tiene dos vías de acompañamiento a los productores, o de trabajo con los productores, sin, digamos, sin lucrar con eso, porque la universidad no lucra, y entonces se consigue lo que puede ser un precio justo. Una es la comercializadora La Justa, que también está en Instagram, está en Facebook, se llama La Justa Comercializadora, que tiene un sistema, una página web virtual para que uno pueda comprar, y uno hace el pedido llenando el carrito, y uno después va a buscar los bolsones de verdura a los nodos, que así se llaman, nodos de provisión, que están en centros culturales, en ADUL, por ejemplo, en nuestro sindicato de docentes también hay un nodo. Esto es viernes por medio, o sea, cada 15 días, los viernes por la mañana. Generalmente el horario es de 10 a 12, de 10 a 11. También se están incorporando otras producciones que tienen que ver con lo local, en el caso de La Justa sobre todo, y que, no sé, tienen productores locales de encurtidos, o sea, lo que son, no sé, ajíes en aceite, picles, cebollas, mermeladas, panes, pastas, cerámica, o sea, cuencos de cerámica, cosmética vegetal, digamos, cosmética natural, hecha sin químicos, sin parabenos, sin todas esas cosas que les ponen sin soja, bueno, algunas sí, por ejemplo hay velas de soja, que bueno, se queme. Pero bueno, digo que no es solamente verdura, sino que tiene que ver todo con la producción local, y con otras personas que producen también alimentos, inclusive que satisfacen otras necesidades, y que no son las de un comercio que vende marca, y que por tener la marca, que pagar el comercio, además el alquiler y la luz, y todo lo que implica, ahí va otra intermediación, sale 5.000 pesos algo, bueno, digamos, tiene otro, cuando uno compra en la economía social y solidaria, no solamente sabe de quién viene eso que está comprando, quién lo hace, quién lo produce, en la feria sobre todo, está buenísimo porque uno puede conocerle la cara a las personas, ¿sí? O sea, puede hablar con ellos, saber qué necesitan, qué precisan, qué hacen, cómo viven, porque además es también su forma de vida, y también quieren demostrarlo y decirlo. Lo que pasa es que la sociedad los invisibiliza. Recién decía la compañera que están muy como con mucho prejuicio, y como, bueno, la sociedad y la economía, obviamente, la política económica también los invisibiliza, ¿sí? Les decía, La Justa Comercializadora de la universidad, y después el Paseo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que en tiempos de no pandemia, sí, no hay problema, Alfredo, sí, Alfredo, en tiempos de no pandemia tenía varias ferias, una por ejemplo en el rectorado, ahí en la vueltita de la facultad, ¿sí? En 8, entre 47 y 48, los viernes se hacía también una feria, y uno podía ir a comprar ahí directamente a los productores, tanto de hortalizas, de verduras, de frutas, como estas otras producciones locales que yo le digo. Bueno, hoy por hoy eso también se hace con un formulario en internet, también están en Instagram y en Facebook, que es el Paseo Social, y uno tiene el formulario y va llenando qué es lo que quiere. Y les digo que pueden tranquilamente comprar alimentos de ahí. Hay aceites, aceite de oliva, hay un aceite de una fábrica recuperada de La Matanza que se llama Zanoni, que es buenísimo. Hay quesos, hay para hacer picadas, hay, no sé, verduras, hay encurtidos que yo les decía, huevos caseros, o sea, en realidad harina,
fideos secos, como los que pagamos la marca, los paquetes, y a veces son, no sé, Matarazzo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, estas son otras marcas de fábricas recuperadas y de cooperativas también, ¿sí? O sea, que no es que solamente hay verduras, sino que tiene que ver todo con un trabajo autogestivo y de producción de venta directamente del productor, porque estas pastas que yo leo, por ejemplo, la marca es una marca Pasta Sur, que es una fábrica recuperada, que está también en el Gran Buenos Aires, es riquísima, y es esa fábrica que le vende directamente a la comercializadora. No hay intermediación, no hay un mayorista, no hay quien lucra a su vez con eso, ¿sí? Sino que es directamente de quienes lo producen a quienes lo van a necesitar para alimentarse, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Cuando ustedes compran en estos lugares, están comprando directamente al productor. Esto de hacer una comercializadora, precisamente tiene que ver, si existieran, fíjense, ferias populares o mercados populares, ahora en la provincia de Buenos Aires, se pensaba hacer en todo el país, no sé qué es lo que pasó, lo había escuchado hablar yo al ministro Arroyo, de establecer 400 mercados de cercanía, así le llaman, en todo el país, no sé en qué quedó, en qué quedará, qué es lo que pasará. Eso tiene que ver, ven, con lo que yo les digo de cambiar la perspectiva, el enfoque, para ver cómo se producen los alimentos y apoyar esa producción de alimentos y la llegada de esos alimentos, porque, digamos, esto de tener una feria o de tener ferias, tiene que haber ferias en distintos lugares. Te decía, en la provincia de Buenos Aires hay una movida ahora que está también subvencionada en la logística y en todo esto con políticas públicas, que es mercados bonaerenses, que también están diferentes días de la semana en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, pero bueno, es todo bastante artesanal e incipiente, ¿no? Distinto es que la matriz productiva de los alimentos tenga estas otras reglas de valor y estas otras posibilidades, ¿no? Lo que yo les decía, ¿por qué la UTT pone una comercializadora? ¿Por qué MTE también lo hace? Tienen un centro de acopio, que así le llaman, también en Abasto, donde uno puede ir a comprar al por mayor. ¿Por qué la universidad hace una comercializadora que es la justa? Y bueno, porque precisamente hace falta logística, ¿sí? Yo les digo esto de las pastas que están en la zona de Quilmes, creo que es, la fábrica Pasta Sur, o el aceite que está en La Matanza. ¿Cómo hace para llegar el aceite de La Matanza acá a La Plata? Sin recalar en un mayorista, sin ir a venderle directamente al mayorista. Y bueno, tiene que haber toda una logística que también contemple el transporte, y el transporte es laburo para otra persona, ¿sí? Ese es el sentido de la economía popular, ¿no? Y de la economía social y solidaria, pero es laburo y no le va a pagar 2 mangos por lo que produce, como pasa con la culata de camión, o tampoco va a cobrar el transporte una fortuna. Se trata de que los precios, inclusive en las organizaciones que yo le digo, en la UTT o en el MT, los precios se fijan por asamblea. Si hay una asamblea de productores, se reúnen los productores y las productoras, las familias, y se fija un precio del momento de la asamblea para 6 meses en adelante, 6 meses, ¿sí? Y si ustedes compran bolsones, van a ver que el precio no aumenta. O sea, tanto la inflación, tanto que lo que cuesta llenar el precio del supermercado, inclusive los otros productos, las mermeladas y demás, muchas veces sí, digamos, pero no siguen el ritmo del aumento de precios a nivel alocado, y no sé, se me ocurrían Profesora, otros adjetivos que no son tan buenos, pero bueno. Sí, sí, María. con relación Sí. a la ley de reparación de la agricultura familiar que teníamos que leer para hoy, de esta ley, ¿se reglamentó algo? ¿Se hizo algo operativo? ¿Se pudo hacer algo? ¿O cómo funciona? Ahora lo charlamos. Fíjense que todo esto para los que leyeron, ahora quería por eso habilitar un poquito el diálogo para que me contaran ustedes qué vieron de la ley, pero si la leyeron, ven que todo esto que estamos charlando, todo esto que yo traté de contarles, porque en los textos está más ordenado, pero tiene, digamos, es como que está en todo el texto de la ley de reparación histórica, no todo lo que venimos hablando, de la RAI,
la forma de producir en armonía con la naturaleza, habla la ley de prácticas tradicionales, sí que apuntalan o que tienen que ver con la soberanía alimentaria, también el concepto de soberanía alimentaria. Tiene otro capítulo que habla, por ejemplo, de las ferias y de la comercialización. O sea, son temas que están presentes ahí en la ley. Nombradas, como el caso de la soberanía alimentaria, en el caso de la comercialización no dice economía popular, pero habla específicamente de esto, ¿no? De lo que es la faceta de comercialización con reglas de otro tipo, no basadas en la competencia, básicamente. La ley, dos cosas les quiero aclarar que son muy importantes. Respecto de lo que dice María, son dos cosas que se funden en una sola. La ley es una ley de adhesión, ¿sí? Yo creo que también se los he comentado, ya tengo Sí, sí. medio raro si lo di en las prácticas o acá, pero bueno, ya estoy vieja, la cabeza me anda, no me acuerdo de todas las cosas. Les decía que es una ley de adhesión porque las provincias tienen que adherir para, digamos, entrar en este sistema de reparación, ¿no? ¿Por qué es eso? También se los había dicho, porque como el dominio originario de los recursos naturales y todo lo que es la regulación del uso de los recursos, y no sé, el tema impositivo también, el tema de exenciones impositivas, hay muchos impuestos que son de competencia exclusiva de las provincias. Digamos, en general la ley trata un montón de temas que, de no ser una ley de adhesión, hubiera impuesto determinadas reglas a las provincias, ¿sí? Entonces, para evitar, como ha pasado, no sé, la ley de glaciares, por ejemplo, es una ley de presupuestos mínimos, incluso, que es otro escaloncito, o sea, la manera que tiene la nación de establecer reglas generales, hablamos de generales, para todo el país, porque las considera que son políticas de Estado, porque las considera que son de interés público, como este caso, es a partir de la adhesión, o a partir de decir, bueno, estos son presupuestos mínimos, ¿no? En el caso de la ley de reparación histórica, no lo ha hecho, no son presupuestos mínimos, es una ley de adhesión. En el caso de la ley de glaciares, sí. Y la provincia de San Juan, por ejemplo, entendió en su momento que esa ley de presupuestos mínimos está invadiendo las competencias provinciales, y por esa razón hizo un planteo de inconstitucionalidad, bueno, que después tramitó en la Corte Suprema de Justicia, pero que tuvo frenada la ley un montón de tiempo, ¿sí? Y eso también suele pasar, porque justo se metía, por eso la ley de glaciares también pasó con la ley de bosques, porque tiene que ver con lo que es la mercantilización de la naturaleza que tienen a su disposición las provincias. Esto de imponerle la nación reglas a las provincias, hacen que las provincias tengan menos maniobra para hacer concesiones del uso contra el pago de un canon, porque en definitiva de eso se trata, ¿sí? Pero fíjense cómo ahí entonces el Estado está haciendo de alguna manera, comportándose como un terrateniente de los recursos naturales, ¿no? O sea, y el tema dice, bueno, se preocupan por la conservación, bueno, en el caso de la ley de glaciares, como ahí el contrapunto era la minería, o la mega minería, mejor dicho, bueno, ahí todo un tema también de lo que estuvimos charlando del extractivismo, ¿no? Cómo se hace la minería, si en realidad por sí, aunque como se haga, qué resultado tiene. Bueno, esa es también la discusión de megaminería sí, megaminería no, o punto intermedio, digamos. Así que bueno, esto de que sea de adhesión, que es importantísimo, ténganlo en cuenta, hace que a su vez, además de adherir, la provincia tiene que adherir con una ley de las legislaturas provinciales, ¿sí? Y ahí, cuando se adhiere, lo que la provincia tendría que hacer es precisamente adaptar esos grandes trazos, esos objetivos, o esa planificación de política agraria que hace la ley nacional a las realidades y a las necesidades existentes en cada provincia. La idea de la ley es esa. ¿Y qué es lo que pasa? Esta ley no se reglamentó, yo creo que se los había comentado también la otra clase, no se reglamentó, es decir, la ley se promulgó de hecho el 1 de enero del 2015, pasó todo el 2015, no se reglamentó, tampoco se le dio asignación partida presupuestaria. En el proyecto original
había una porción del presupuesto que estaba destinado a eso, una parte del presupuesto, pero después, en fruto de las negociaciones en la Cámara de Diputados, sobre todo, eso se sacó directamente, no fue la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, no hay asignación presupuestaria, entonces depende de lo que el Poder Ejecutivo decida asignarle como recurso en el presupuesto, ¿sí? Así que la ley ya nació con esas dos desventajas, digo. En realidad son dos desventajas. Y después, como creo que se los había comentado también, 2015-2019 obviamente no se reglamentó, porque pese a que la ley dice que es de interés público y es política de Estado y demás, son políticas de Estado las que establece la ley, depende de qué Estado esté. ¿No? El otro día con un compañero hablábamos y me dice, y entonces, si es una ley, ¿cómo no se cumple? ¿Depende de la voluntad de quien esté en el poder? Y sí, qué novedad, vamos a descubrir. Es una ley que está ahí como frisada, en realidad. Inclusive con pandemia, creo que hay notas, si uno entra incluso al Ministerio de Agricultura, creo que fue en abril o mayo del 2020, se habían reunido integrantes de los movimientos, de las organizaciones, del sector de la agricultura familiar campesina e indígena, para tratar de conseguir la reglamentación. Todavía no hay ninguna novedad. No hay ni reglamentación, ni hay asignado un presupuesto específico para llevar, para que la ley pueda entrar en vigencia, digamos, así, en la integralidad en que está planteada, ¿sí? No con parches y no con cosas sueltas, sino fíjense que la ley tiene un planteo integral, inclusive un consejo interministerial, ¿sí? Tiene también la ventaja de que es una ley que, yo por eso les puse el texto del proyecto cuando se envió, de lo que sería el anteproyecto, que tiene todo una introducción el FONAF, que es el Foro de las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Foro de las Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar. Eso quiere decir FONAF. Es un foro que reúne, es de segundo grado, que reúne a un montón de organizaciones, en realidad en el seno del FONAF, en un canal de diálogo, como una mesa de trabajo entre las organizaciones y el Estado, ¿no? En el 2015 también el FONAF, siguen estando las organizaciones y los movimientos, eso después derivó también en lo que se conoce como el Foro Agrario Nacional, que también tienen, en realidad el Foro Agrario Nacional, por un proyecto soberano, y es digamos, un foro que volvió, pero ya en un contexto adverso, como era el del 2018-2019, a juntar, a nuclear, hay una página inclusive de internet, se siguen reuniendo, pero bueno, con la pandemia también hubo todo un montón de reconfiguraciones, organizaciones de todo el país, se encontraron en Ferro en el 2019, no me acuerdo cuántas organizaciones eran, pero vinieron de todo el país, 2 días, bueno, y hay una serie de documentos que ellos emitieron para seguir trabajando. Así que bueno, esta ley, lo bueno que tiene es que es una ley que viene desde abajo hacia arriba, ¿sí? Es una ley que está pensada con los productores, por los productores, y digamos, lo que la ley, que también es perfectible, tiene cosas que por ahí son, que podrían ser revisables, pero bueno, lo que la ley traza como objetivos fue pensado con y para los productores y por los productores, ¿sí? Lo importante es el con, les diría yo, ¿sí? Fue pensada con los productores, ¿no? Como las leyes que nosotros tenemos, que bueno, muchas veces llegan proyectos y se cambian todos en el Congreso, en las legislaturas, o en los consejos deliberantes, y terminan siendo una cosa muy distinta de lo que por ahí las organizaciones, los movimientos, las asociaciones acercaron a los poderes legislativos. Ni que hablar cuando directamente es una ley que se plantea desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, que muchas veces se hace desde un escritorio sin siquiera conocer o mirar o hablar con las personas que se van a ver beneficiadas o perjudicadas con esa ley, con esa norma, ¿sí? Así que no está reglamentada ni tiene asignado presupuesto o parte del presupuesto. Así que, bueno, es también otra deuda pendiente, es una deuda pendiente, porque
esta ley puede dar impulso a la que es la agricultura familiar. Lo que busca precisamente es más que impulso, busca por eso mismo reparar. Para mí el principal nudo de la reparación tiene que ver con el tema de la tierra, ¿no? Esto del banco de tierras que establece, que es lo que yo les decía, es un reclamo porque en realidad los pequeños productores, campesinos indígenas, no es que, digamos, o algunos tienen tierra y otros son desalojados de sus tierras, porque, por esto que les digo, por la frontera agrícola que crece, o sea, aparecen ahí títulos, boletos de compraventa, algún título bueno, como ha pasado en el caso de Benetton, que ustedes lo vieron en el librito de la Toda y Neyman, que tenía un título de propiedad, sin hacer obviamente las escrituras relativas de dominio, de una empresa, Compañía de Tierras del Sur, que era una empresa de unos inmigrantes ingleses que habían recibido tierras en épocas de la llamada conquista del desierto, a fines del siglo XIX. Y esa cesión de tierras que tiene Benetton en la Patagonia, en lo que es ¿cómo se llama? El lugar, Leleque, Santa Rosa de Leleque, era precisamente tierra que había sido comprada, había sido en parte de pago por el apoyo que habían hecho en realidad, inclusive para la conquista del desierto, lo que hizo el gobierno argentino en ese momento fue salir a vender, en realidad a conseguir plata para financiar esa campaña, la compra de armas, de uniformes y vendiendo títulos, como los Levax, los Lelix de ahora, bueno, pero esos títulos estaban respaldados, se vendían en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, vendían títulos, ¿sí? Para recibir plata con la garantía de las tierras que se iban a, entre comillas, a conquistar de manos de los pueblos originarios. ¿Sí? Por eso también, más allá de la inmigración, muchas de las tierras de la Patagonia estaban y están en manos de ingleses y de otras nacionalidades, porque eso es producto de cómo se financió la campaña del desierto, ¿sí? Con una lógica de ocupación del territorio, de expoliar directamente, apropiarse de las tierras y de los cuerpos, porque se apropiaron también de las personas, a quienes no mataron, bueno, de apropiarse de todo en pos del progreso, ¿sí? Del llamado progreso, de lo que se consideraba el progreso. Así que bueno, eso sigue pasando hoy día, esa forma colonial y concentrada sigue pasando hoy día con el agronegocio y con la tala de montes, con la tala de bosques y con la apropiación de tierras de familias campesinas que hace cientos de años que están en determinados lugares, y con esto de que por el paquete tecnológico se puede cultivar en suelos que por ahí antes no eran aptos, o se puede, o suelos que por ahí necesitaban para sostener, porque esto de que fíjense, la zona núcleo que charlamos, que era digamos, el lugar más fértil en donde se producían las oleaginosas, hoy por hoy está irradiada en todo el país. Esto es, no porque se animaron ahora, recién, después de los años 90 o de los 80, se mandaron a hacer soja en Chaco o a hacer soja en Santiago del Estero, no, es porque precisamente eso es el éxito, entre comillas, hay que pensarlo en qué términos y a qué costo, de la Revolución Verde, o sea, el hecho de poder cultivar en zonas que antes agroecológicamente no lo permitían. Así que bueno, todo eso haciendo que se corran también los campesinos. Por eso se habla de reparación histórica, ¿sí? De reparación histórica y de uno de los objetivos centrales es este del arraigo, ¿no? Del volver a sostener el arraigo de la familia campesina y de otras que también se quieran ir a vivir a zonas rurales para hasta tener, digamos, por eso inclusive la ley no dice específicamente de la agroecología, sí hay después otras reglamentaciones del Ministerio de Agricultura y algunas políticas públicas, pero en realidad de lo que se trata es fíjense que habla de desarrollo humano integral, también ahí tenemos esto del desarrollo,
habla del buen vivir, que también tiene mucho que ver con las cosmovisiones originarias como una finalidad, y habla de soberanía alimentaria, que es lo que estábamos charlando antes. Y habla también de prácticas que son, digamos, que son amigables o que guardan relación, o guardan un cuidado del ambiente o de la naturaleza. Lo dice específicamente, me había quedado todo abajo, donde dejé la ley. Bueno, la tengo acá. ¿Quién quiere comentar algo de la ley antes de que nos vayamos? Y de paso también abrimos para hacer preguntas. La ley entra en el parcial que vamos a tener. No les voy a pedir, igual van a tener todo el material en la mano, así que por eso la idea es que la lean a conciencia. Todas estas peroratas que yo les fui dando en las clases, les voy a pedir disculpas si fueron muy desordenadas. Ay, mira, ahí estás, Estela, estaba preocupada, ya que no te habías conectado. No, me conecté Sí, temprano. Lo que pasa es que yo salgo a la 1 del trabajo y hasta que llego a claro. casa y prendo la compu, disculpe, pero el tema es que No, trabajo, no, profe. Perdone, sí, no estoy tenés conectada problema, hace si un rato. me alegra, nada, bueno, Gracias. sí, Bueno, ya me apagó. no, Gracias. no hace falta que te apagues. No, me Eh, pongo muda. no, se quiere apagar. No, lo que pasa es que yo tengo gallinas y por ahí cantan los gallos, entonces no estaría bueno que en una clase cante un gallo. Ay, qué lindo, ¿dónde estás? Que no me acuerdo Yo de la presentación, pero, vivo en la ciudad de Berisso. mira qué Soy, bueno. tengo una casa, tengo 7 manzanos, 7 limoneros, una palta, un duraznero, 7 plantas de ciruela, una planta de naranjas. Estudié en su momento en el Ministerio de la Producción, Avicultura, Apicultura y Conicultura y estudié huerta orgánica. Y bueno, dentro de lo Mira qué posible bueno. lo practico porque me gusta. Me gusta cosechar las cosas en casa. Si bien no tengo demasiado espacio, me las ingenio, hago el compost y todo ese tipo de cosas. En su momento fui a la Facultad de Agronomía a hacer clase de pastoreo para ver cómo se podía cuidar el suelo con la rotación de los animales y eso. Siempre me gustó. Mis abuelos son de Chillar. Y bueno, me acostumbraron de chiquita a que el campo era bueno. Así que bueno, y a los 65 años sigo pensando lo mismo, a pesar de las cosas que he visto con los filod y todo este tipo de cosas. El otro día estuve mirando un documental de Saladillo, el desastre que están haciendo, la forma en cómo tienen los animales realmente es impresionante, y bueno, acá andamos, y me gusta el campo. Bueno, profe, disculpe. Bueno, eh, ¿no? re- No, por favor, sí, está buenísimo poder hablar. Yo tomé una mala costumbre, porque en las clases anteriores siempre trataba de que ustedes hablen, y ahora es como que estoy muy charlada. Fíjense que en el artículo primero, ya desde el arranque, hablan de la agricultura familiar, campesina e indígena, que contribuyen a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo. Ahí me dice que es inestable la conexión, por practicar y promover sistemas de vida. O sea, no solamente es una actividad económica, no solamente, ¿no? Es una actividad social, es una actividad cultural, implica sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad, que es lo que estuvimos charlando, y procesos sostenibles de transformación productiva. ¿Ven? Usa la palabra procesos sostenibles. Acá hay que darle el contenido a esa palabra de lo que estuvimos charlando, que es sostenible, bueno, no sacarle a la tierra más de lo que la tierra puede dar, eso sería así en criollo. Es un poco lo de sustentable, yo les decía, pensando no solamente en el beneficio personal de quien produce la tierra en este momento, sino lo lleva a generaciones futuras y lo lleva a una escala social, digamos, ¿sí? O sea, pensando en el principio creo que se los dije antes, es el de la intergeneracionalidad, eso lo van a ver con Marisa, pero bueno, no es solamente pensar en mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, sino que es pensar en los nietos de todos, en los hijos de todos y demás.
Así que bueno, respecto de, bueno, después fíjense que el sujeto esencial que está en el escenario es la erradicación de la familia en el ámbito rural. Se habla de el esquema así fundamental o el beneficiario de la ley o el sujeto en el que piensa la ley para esta matriz productiva, que es el perfil que tienen los agricultores familiares, campesinos e indígenas, es precisamente el de la familia trabajando en la producción con escasa mano de obra asalariada, ¿sí? El tema de tener poca mano de obra o que se contrate mano de obra tiene mucho que ver también a la hora de esto de lo que decíamos del precio justo y del valor del trabajo, ¿no? Porque generalmente cuando el trabajo rural de por sí tiene mucha informalidad, tiene mucha explotación a nivel de las empresas, a nivel del agronegocio, y muchas veces también a nivel de pequeños productores que hacen agricultura familiar. Repitiendo el modelo del agronegocio, tienen acá en el cinturón, ponerle 5 hectáreas, 6 hectáreas, que es muchísimo, porque el tamaño promedio de las unidades, de las explotaciones de las familias agricultoras es de 1 hectárea y media. En 1,5 hectáreas se produce todo lo que ellos hacen. Bueno, hay 4 o 5 empresas, porque son empresas también familiares, porque son familias que generalmente son descendientes de portugueses y de italianos, que conservaron la propiedad y la actividad y el establecimiento, pero que bueno, contratan gente y no con formalidad. Si se da esa explotación de trabajo de otras personas, y bueno, ahí no estaríamos hablando ni de un comercio justo, ni estaríamos hablando de una economía social, o de una economía popular, ni mucho menos de agroecología o de soberanía alimentaria, ¿no? Fíjense que cuando se habla también de precio justo en la economía social, se habla también del valor del salario justo, o sea, también incluye a esto que decimos y a un trabajo justo, ¿sí? O sea, a recibir una remuneración que es justa, ¿no? Respecto de lo interesante de la ley, que también esto se traduce, si ven en la Declaración de los Derechos Campesinos, si lo ven también, inclusive en documentos de la FAO, del sector de las Naciones Unidas que se encarga o que tiene el tema de la alimentación, hablan no solamente de la producción agrícola o ganadera, sino que habla también o incluye dentro del concepto de agricultura familiar lo habíamos charlado también, los pescadores artesanales, ¿sí? Que no son quienes realizan pesca extractiva a gran escala, sino que su forma de vida es la pesca. El otro día creo que lo comentamos, los pescadazos que se han dado en este tiempo, también para que el Estado atienda con políticas públicas al sector, están, yo les contaba la otra vez, llevadas adelante por cooperativas de pescadores artesanales, no por empresas que tienen buques factorías, sino por pescadores que hacen de eso su forma de vida, ¿sí? Hay una canción de Van der Mole, que no sé si la escucharon, que se llama Oración del Remanso, o Canción del Remanso, después se las voy a colgar ahí en las cátedras virtuales. Antes, cuando tenía más no sé, más tiempo, ahora me agarró así la corrida, por esto de los 3 meses de la materia, pero le sugería música también, vamos a ver si podemos volver. Películas y música, hacíamos cine debate en las clases, ahora tenemos menos tiempo y no va a haber mucho tiempo a hacerlo. Bueno, así que les decía que incluye también a la pesca artesanal, que si uno dice, bueno, la pesca no es actividad agraria, ¿sí? Porque ya lo habíamos charlado, no ser la pesca actividad agraria, uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque precisamente el perfil, el sujeto y el actor social que está contemplando la ley es más amplio que el de la agricultura. Tiene que ver también, les vuelvo a decir, la pesca artesanal, y también involucra, eso está todo en el artículo, en el 5, que vieron que dice, se define como agricultor, agricultora, y bueno, y también incluye a las pequeñas producciones o a las producciones locales que se hacen a partir de las materias primas. Esto que yo les digo de las mermeladas,
de los encurtidos, de, no sé, el tomate triturado, por ejemplo, que también si hay plantación de tomates, digamos, la posibilidad es no hacer tomate, bueno, podría ser enlatado o en cajas, pero generalmente se hace en botellas, que está más al alcance, y además es mucho mejor que todo lo demás, que es plástico y bueno, que involucra otros costos en relación con el envasado. Así que bueno, fíjense que de las características, precisamente la que se da es que se reside en el campo, por eso dice otros sistemas de vida, y en realidad lo que hace el pequeño agricultor es producir para vivir él, y vivir en el lugar donde produce, ¿no? Ese tiene todo por eso les digo esto de que acá en el cinturón, los contratos de arrendamiento, tienen cláusulas que son leoninas, porque por ejemplo no les dejan levantar casas de material, ¿sí? Como el dueño de la tierra está expectante a que en cualquier momento pueda llegar a hacer un cambio de uso del suelo y lotear eso por lotes de 10 por 30 o de 20 por 30, con un valor mucho más alto de metro cuadrado a lo que es en hectárea, y bueno, entonces no quiere saber nada con que el productor construya casas de material. Es más, yo creo que se los había dicho, si construyen casas de material, muchos de los contratos, después ya seguramente lo vamos a ver cuando veamos arrendamiento, establecen que el dueño de la propiedad puede voltear todo para abajo sin reconocimiento de indemnización alguna al arrendatario, o sea, al inquilino. Y muchas veces también, bueno, se les impide hacer pisos de madera, o sea, perdón, pisos de material, tienen que hacer construcciones de madera, porque no pueden hacer nada fijo, ni tener piso de material, están obligados al piso de tierra. Si hacen instalaciones, también, no les reconocen absolutamente nada. Lo primero que tiene que hacer cuando llega un productor es, si el terreno no había sido antes digamos, destinado al uso productivo, es hacer un pozo, o sea, el pozo del agua, para obtener agua, porque no hay agua corriente, tiene que hacer un pozo que sale fortunas, muy caro, y a su vez también un pozo ciego para que sirva de cloaca, porque en muchos lugares, en la mayoría, no hay cloacas tampoco. Entonces, toda esa plata que pone el productor, una vez que se va, queda directamente para el propietario. En los contratos ponen queda para el terreno, o quedan para la parcela. No quedan para la parcela, quedan para el productor, que se beneficia con eso sin pagar nada de indemnización. Pero que los productores, las familias productoras, sí o sí necesitan hacerlo, porque si van a vivir ahí, necesitan de eso indispensable para vivir y para producir, para las dos cosas. Bueno, ya son las 4, no los quiero... ¿Tienen alguna pregunta antes de que se vayan? ¿Alguna pregunta de los textos, de los temas? Sí, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial, profesora? Si va a estar en cátedras, ¿por dónde hay que entregarlo? Sí. Recuerden, va a estar en cátedras, o sea, lo voy a ingresar por ahí a las 2 de la tarde del viernes, y para que terminen a las 4 de la tarde. ¿Sí? Siempre quedan algunos minutitos más, pero la idea es que lo hagan por ahí. O sea, yo los mando, si todo sale bien y funciona como debiera, les va a llegar el mail, pero bueno, estén atentos, igual a las 2 de la tarde, les va a llegar el mail con la noticia, el aviso del parcial, y van a tener ahí las preguntas, las hacen en un documento, si es en Word, mejor, porque así yo después, cuando voy corrigiendo, pongo los comentarios ahí mismo en el texto. Después yo les devuelvo el archivo con retroalimentación y con algunas observaciones, comentarios, sugerencias, qué sé yo, lo que me surja del momento de la corrección. O sea que tienen que mirar las preguntas y hacer un documento y después subirlo en la tarea. El esquema de trabajo es de tarea. Hay muchos que usan encuestas, creo, una cosa así, o cuestionario, que usan mucho cuestionario, pero no, cuestionario no. Mejor es la tarea, porque como es además para leer y para escribir, me parece que es mejor así. Y los textos también, si los quiere repetir. Si quiere repetir los textos también. Yo el que no puedo encontrar es el de resoluciones
Revolución Agraria en América Latina, que había mencionado algo, ese no encontré. A ver si está. No sé si Ahora que ya está. te digo. Es de Teubal. Sí, en realidad ese texto es, ya les digo, todos los textos es como que están integrados. Si ustedes los leen van a ver que tiene, adiós, los textos todos tienen, es como que ven las cosas desde distintas perspectivas, pero básicamente es la problemática esta de la situación actual de la estructura agraria, ¿no? Tratan de abordar un poco eso. En el caso de lo de reformas agrarias también está visto desde una mirada retrospectiva para atrás, pero pensando en el presente, ¿no? Y en las reformas agrarias del presente. Es un punto específico del programa, que por eso también incluye el texto, pero bueno, esperen que me fijo a ver si está, pero yo creo que sí, es el de Teubal. A ver, acá en sujetos agrarios. Hoy en realidad iba a usar un PowerPoint, tienen ahí dos PowerPoints, uno de agricultura familiar que lo actualicé un poco, Paz, que estuvo en las prácticas preprofesionales o profesionales, usamos ese, porque está un poco, inclusive hasta integrado, complementado con lo que hemos visto de la estructura agraria, del periodo de modernización, o sea, ahí traté de hacer un mix entre las dos cosas, y después hay uno que es específico de un PowerPoint, que es específico de todo esto que estuvimos charlando, del cinturón flor y frutihortícola bonaerense. Tienen unos mapitas inclusive. No, por ahí no les puse el texto de Yo no lo política encontré, pero por eso... agraria. Sí, sí, acá está, mira, en política agraria, en la carpetita de política agraria, sí, Sí, Martín Daniel, Gómez César y Teúbal Miguel. El primer autor es Martín. Ese se llama La Reforma Agraria en América Latina desde los movimientos sociales. Por eso les bien. digo que es una perspectiva como retrospectiva, ¿no? Para atrás. Y el otro de Basualdo, Sistema Político y Modelo de Acumulación, que es una partecita nada más, la Sí, introducción. y el Y otro después era está de... el texto de Vivanco, que es Ah, sí, 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 el de conceptos, sí, pero ese es el otro. bien. Y Y bueno, después, en realidad los textos, y estamos abarcando así como pudimos, pero bueno, por eso les digo, el tema de la lectura es importante, dimos todos los temas que están en el módulo 1, menos fuero agrario. Fuero agrario no entra para el parcial. Pero lo demás, lo que tiene que ver con, qué sé yo, política agraria, lo charlamos, renta agraria también, soberanía alimentaria, economía popular y sujetos agrarios, que para llegar a ellos hicimos todo el cuadro de la estructura. Tienen ahí los dos PowerPoint que yo les decía, de agricultura familiar y de el cinturón del Gran La Plata, un cuestionario guía de la ley 27118, que sirve un poco para orientar también, y después, bueno, algunas lecturas de integración, que acá esto también sirve un poco de marco teórico, de marco conceptual, de lo que estuvimos charlando del modelo de los agronegocios, ¿no? O sea, por el título a esta altura se dan cuenta. Los peligros del modelo productivista en el sector primario, de Norma Giarraca, están en los documentos también del programa, un documento, porque hay varios, del programa Agrario Soberano y Popular, que son las propuestas, que hoy se las comenté, y después el campo argentino en la encrucijada, el texto de Teubal. Es como integrar todo el resto de las lecturas, por eso es lecturas de integración. Y después, bien, bueno, tienen también una peli que a veces la veíamos, que es esta, y ya ahora no hay tiempo, que tiene por un lado, Somos la Tierra, es un documental, que es lindo, es interesante, porque digamos, ahí uno ve todo esto que estuvimos charlando y lo que puede ver en la ley, bueno, lo ve en un documental que es del INTA, Somos la Tierra, y después, como es, también un documental del INTA que habla sobre las bondades de la siembra directa. O sea, fíjense, este conflicto de intereses se da hasta en el interior
de los organismos públicos, ¿no? Y las dependencias estatales, la que en este caso tiene la vocación, el INTA, de llevar adelante investigación y técnicas para la agricultura y la ganadería. En este caso, tiene todo un sector que está, digamos, apuntando al agronegocio, y otro sector de técnicos y de personas que tratan de empujar para el desarrollo de la agricultura familiar. El IPAF es una parte del INTA, que es Instituto para la Agricultura Familiar, Instituto de Investigaciones para la Agricultura Familiar, que es la que promueve dentro del INTA toda esta cuestión de la agricultura familiar, campesina y la agroecología, y está separado en zonas, ¿no? O sea, el IPAF zona norte, el IPAF noreste, el IPAF pampeano, o sea, de la zona pampeana, que así se llama, y después hay otra que tiene que ver con la agricultura periurbana y urbana, ¿no? Dentro del IPAF también, esto que hablamos de los cinturones, tiene un registro especial ahí en el INTA. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Cualquier cosa igual me escriben, no tengo problema, pero ¿alguna duda? Sí, sí. Y el cuatrimestre, bueno, ahí pero me está diciendo Lucía, bueno, Lucía, no hay problema, gracias por estar. Sí, sí, yo trato el trimestre pasado hice 3 preguntas. Sí, generalmente son 3 preguntas, no los quiero matar, no tiene sentido además, que los haga correr o hacerle 10 preguntas para que puedan contestar, que estén ocupados escribiendo, como hacen muchos, y después contesten 5. Pues muchos hacen eso, hasta 10 preguntas para que estén ahí ocupados, y bueno, llegan a la quinta. Para mí no es una manera es una manera de enloquecer a la gente, y no tiene que ver con lo que buscamos. Lo que buscamos es que ustedes piensen. Generar sí, estrés nada más, sí. en vez de pensar. Sí, lo ideal en realidad sería tomar oral, pero imagínense lo que siendo tantos, no sé, cuando hicimos la reunión de cátedra, algunos compañeras decían que estaban tomando oral el último parcial. La verdad que estaría bárbaro, pero se ofreció Juan Ignacio Moreno, que trabaja con Marisa, que yo les decía que es el ayudante que está específicamente para el tema de los trabajos y eso, ayudarme si quería, porque como estoy sola sin ayudante, Iván, que era mi ayudante, ahora está a cargo de una comisión, y bueno, es medio complicado. Tomar a 46, vamos a estar hasta las, no sé, 2 días, 3 días, no sé, es un montón de tiempo. Y ustedes también, y además implica hacerlo fuera del horario de la cursada, que también tiene que cursar otras materias, entonces es un lío. Pero bueno, veremos, por ahí el último parcial, si lo hacemos oral, vemos de manera de organizarlo bien, para que no sea una carga por ustedes, pero bueno, tal vez es mejor inclusive para no corregir tanto, como es justo sobre la fecha de cierre de la cursada, también sería por ahí hacerlo en grupos, inclusive, capaz que hasta los mismos grupos que están trabajando hacen el trabajo práctico de Marisa, por ahí se puede optar que ya se conocen y que están acostumbrados a trabajar juntos, a hacerlo oralmente y por grupos. Pero bueno, ya veremos. Si así escrito, si más de 3 preguntas, Rodrigo, calculo que no. Salvo que sean 2 o 3 muy cortitas, pero no, generalmente 3 preguntas más, con eso me parece que está bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa me escriben al mail, ¿sí? Vieron que el mail está, bueno, yo se los había dado también, pero cualquier duda que tengan o problema me escriben al mail, ¿sí? Perfecto, y cualquier problema con la plataforma también. Sí, yo voy a estar atenta. Espero que no pase, pero sí, me ha pasado el año pasado en un par de exámenes que se caía la plataforma y no podíamos ingresar los trabajos. Sí, a veces, si llega a pasar algo así, si nadie me avisa nada, porque la manera de comunicarnos es por el mail o por el Facebook también. Vieron que está el Messenger del Facebook,
el día de parcial estoy atenta a esas dos cosas generalmente, y bueno, me avisan y yo enseguida veo cómo solucionarlo, ¿sí? Estemos Perfecto. comunicados por el Facebook, ¿no? y por el mail, ¿sí? Esperemos que no, hasta ahora no tuve problemas. Salvo que una vez me olvidé de cargar el archivo del parcial, que les largué la cosa y no había cargado el archivo a un tema, a uno de los temas. Eso fue, no me acuerdo, al principio. Pero bueno, ahora espero no olvidarme. Si me olvidé, me avisan. Me chiflan. Bárbaro. Bueno, cuídense y nos estamos comunicando el viernes de esta manera. El martes creo que es feriado, ¿no? Es 21 ya, o sea que tienen Martes, feriado. No tenemos clase el martes. claro, sí, es el Día del Sí. Estudiante. Es el Día del Estudiante, por eso. Así que bueno, ese día no tenemos clase tampoco, recién nos vamos a volver a ver el otro viernes. Así que bueno. Perfecto. ¿eh? Bueno, gracias.